Bueno, entonces, de acuerdo a lo que vimos ayer, les digo, es necesario que nos familiaricemos con el uso de la tabla periódica. Esta la pueden encontrar en internet, les pasé el link hace un rato al grupo de WhatsApp. Si quieren, ahora se los paso otra vez, ¿no? Pero bueno, lo bonito de esta tabla es que nos permite ver las diferentes características de los elementos, salud, sobre todo aquí en la parte de abajo. Bueno, entonces aquí tenemos el hidrógeno. ¿Cuáles son los 6 elementos esenciales? ¿Puedo contestar? ¿Sí? Carbono. Vamos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Ok. Entonces, es importante que vayamos identificando en dónde están. Decíamos que la organización de la tabla no es al azar, sino que nos va dando ciertas características, ¿no? Entonces, en general, los que más vamos a utilizar son los dos que están en esta columna de rosado y los que están en este grupo así como en un tono verde-azul, ¿sí? Que son los no metales. Estos rosados suelen tener cargas electropositivas y suelen ser metales, bueno, son considerados parte del grupo de los metales, mientras que los que tenemos aquí en colores en tono como verde-azul son no metales y son principalmente electronegativos. Ahora, como podemos ver en la parte de aquí, en la esquina inferior izquierda, vemos las características de estos elementos, cómo es que van cambiando de acuerdo al periodo, ¿sí? Ahora, los periodos los veíamos en un sentido horizontal o en un sentido vertical. Horizontal. Horizontal. Los veíamos en un sentido horizontal. Entonces, noten en la parte de aquí cómo conforme van cambiando de periodo, se va haciendo la esfera más grande. La esfera representa en sí el orbital de cada uno de esos elementos y se va haciendo grande como si fuera una bolita de chupa chups. Ahora, si nos vamos aquí, los orbitales suelen tener una forma distinta. Recordemos que tenemos diferentes tipos de orbitales. Los S, que tienen forma esférica y son los que aparecen en las columnas rosadas. Los P, que son los que tenemos aquí. Y que suelen tener forma como de dos globitos amarrados, ¿no? Así digamos con mucha imaginación. Pero digamos un globito es lo que vemos ahí como la esfera roja y otro globito es lo que tenemos como la esfera azul. Ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Y como nos decía el video, se pueden encontrar en los diferentes planos cartesianos X, Y, Z, ¿sí? Bueno, entonces, eso es con respecto a la estructura electrónica. Aquí también nos va dando un poquito de la configuración para los que recuerdan sus clases de la prepa. Aquí está la configuración electrónica de sus elementos. Sus propiedades, si queremos escoger cualquiera de ellos, le damos aquí y nos aparece una vista donde resume las principales características de esos elementos, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos seleccionar al carbono, que es así como que el protagonista de esta materia. Y ahí nos da su nombre, peso atómico, símbolo, su electronegatividad, punto de fusión, punto de ebullición y todo lo demás, ¿sí? Bueno, entonces les digo, ahorita les paso el link y no sé si tengan alguna duda respecto al tema que vieron ayer en el video. Sí, profe. Ajá. ¿Qué dudas tienen? ¿Profa? ¿Sí? ¿Sí me escucha bien? Sí, sí te escucho. Bueno, a mí me surgió una duda en la parte de propiedades físicas de los metales y no metales. No, perdón. A ver.
Es en la de, sí, propiedades físicas, en la de ductilidad. Investigué la palabra y era algo así como de capaz de transformarse por presión, pero no entendí muy bien ese concepto. La ductibilidad se refiere a la capacidad que tiene una sustancia de formar cables, ¿sí? ¿De formar qué, profe? Cables. Ok, profe, muchas gracias. Yo no entendí bien, bueno, no escuché bien lo que dijo al final. ¿De formar qué? Cables. Ah, ya. Cables. Por ejemplo, muchos de los equipos electrónicos que tenemos ahorita funcionan con cables y cuando nosotros los pelamos, pues vemos que al interior tienen un alambrito de cobre, ¿no? Entonces, todos estos compuestos, bueno, el hecho de que se pueden hacer de manera longitudinal, a eso se refiere con el hecho de decir que son dúctil. Y cuando decimos que son maleables, hablando de los metales, quiere decir que pueden formar láminas, ¿sí? Entonces, en general son elementos muy moldeables, a diferencia, por ejemplo, de los no metales que son, vaya, no puedes hacer un cable, por ejemplo, de azufre, porque el mismo elemento no te lo permite, o está en estado sólido, o está en estado, bueno, o está en estado líquido, está en estado gaseoso, o como dice ahí, son materiales a veces quebradizos. Entonces, con ellos no se pueden formar cables, pero con los metales puedes formar cables y puedes formar láminas. A eso se refiere. Maestra, yo tenía una duda acerca sobre los gramos. ¿Cree que, bueno, es que no logro entender qué son en sí? ¿Cree que me los puede explicar nuevamente? Ok, sí. Cuando nosotros vemos la tabla periódica, si ustedes revisan, te aparece un número donde te da su número de masa atómica, ¿sí? El número de masa atómica depende de la suma de la cantidad de protones y neutrones que contiene. Entonces, pues decimos, por ejemplo, que el hidrógeno tiene una masa atómica de 1, mientras que el carbono tiene una masa atómica de 12, ¿sí? ¿Por qué de 12? Porque el carbono tiene 6 protones y 6 neutrones. Entonces, cuando nosotros queremos pesar cosas en el laboratorio de química, a veces somos, bueno, tenemos que ser muy precisos para que las cosas nos salgan bien, ¿no? Entonces dices, bueno, si yo quiero tener una cantidad exacta de átomos de carbono, ¿cómo le voy a hacer si una célula es una cosa bastante diminuta, pues una molécula más y un átomo es todavía mucho más pequeño, ¿no? Entonces, lo que se hace ahí es de decir, bueno, vamos a expresar su masa atómica en gramos. Ahí está, por ejemplo, el peso atómico del carbono es 12, como les comentaba. Y entonces dices, bueno, si la masa atómica del carbono es de 12, pues yo voy a pesar 12 gramos de carbono y eso equivale a un mol. Ahora, si yo digo, bueno, ahora quiero pesar una cantidad exacta de hidrógeno. Como la masa atómica del hidrógeno es de 1, yo voy a pesar exactamente 1 gramo de hidrógeno, ¿sí? Y así para todos los elementos. El oxígeno tiene una masa atómica de 16, y entonces si yo quiero pesar una cantidad exacta de oxígeno, voy a la balanza y peso 16 gramos de oxígeno, ¿sí? Eso me da como que una mayor exactitud al momento de hacer mis reacciones químicas en el laboratorio. Entonces, cuando yo peso la masa atómica de uno de estos elementos expresado ahora en gramos, eso equivale a un mol. Y como les decía, nos da una cantidad exacta de materia, ¿sí? Un mol contiene el número de Avogadro. ¿Cuál es el número de Avogadro? 6.02 por 10 a la 23. No le puedo poner el exponente. Lo voy a poner así. Ok, entonces eso quiere decir que si yo tengo un mol de carbono, o sea, si yo peso 12 gramos de carbono, ahí tengo 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono.
Si yo peso 1 gramo de hidrógeno, ahí tengo 6.02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Si yo peso 16 gramos de oxígeno, ahí tengo 6.02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces les digo, puedo medir con exactitud algo basándome en mi tabla periódica y en una balanza, ¿sí? Y eso me permite tener una exactitud, vaya, bastante buena, hablando de laboratorio. Entonces, es como si dijéramos, imagina que tú quieres hacer parejitas de elefantes y ratones, ¿no? Que es el ejemplo que daba ahí, ¿no? Entonces dices, bueno, vamos a suponer que ahorita que todos los elefantes pesan lo mismo. Dices, los elefantes pesan 100 kilos, ¿no? Nada más es para ejemplificar. Entonces dices, si los elefantes pesan 100 kilos y yo quiero 12 elefantes, voy a pesar 1,200 kilos, ¿no? Que van a corresponder a mis 12 elefantes. Pero si yo quiero 12 ratoncitos y cada ratoncito pesa 10 gramos, pues nada más voy a pesar 120 gramos, ¿no? Entonces, aquí la idea es que tengas una cantidad exacta de materia, llevándolo a fines así como que más prácticos, ¿no? Para que puedas tener una cantidad exacta de materia, la peses en el laboratorio, pero guiándote con lo que te dice tu tabla periódica, ¿sí? No sé si queda un poquito más claro. Sí, profe, muchas gracias. Ok, entonces, sí, las medidas de molaridad, que así se llaman, luego te dicen preparar una sustancia de, ¿qué será? ¿Qué sustancia les gusta? Ácido clorhídrico con una concentración 2 molar, ¿sí? Entonces, para hacer esos cálculos necesito conocer el peso atómico del hidrógeno, el peso atómico del cloro y ajustarlo para que tenga esa molaridad, ¿no? Afortunadamente, la mayoría de esas reacciones las hacemos nosotros los químicos, pero sí es importante identificar que pues son medidas de concentración química y que se utilizan para muchos de los productos que ustedes llegan a utilizar, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Disculpe, maestra, entonces el mol en sí lo que indica es la cantidad de partículas que tiene la sustancia, ¿no? Y equivale a 6.02 por 10 a la 23. Sí. Y ya lo que va a ir cambiando va a ser el peso por sustancia, ¿no? El peso en gramos. Sí. Sí, así ok. es. Gracias, maestra. Ok. Bueno, entonces voy a quitar ya la tabla para pasar a la siguiente unidad, que es el tema del agua. ¿Me dicen cuando ya se vea la presentación? Ya se ve, profa. Ok. Bueno, entonces, el agua es una sustancia así como que bastante común, ¿no? Decimos, bueno, nosotros estamos formados por un entre 65 y 75% agua, la Tierra también tiene como un 70% de agua, nos bañamos todos los días con agua, tomamos todos los días agua, ocupamos el agua para hacer nuestros alimentos o para hacer la higiene de varias cosas aquí en el hogar, ¿no? Entonces, el agua nos parece algo tan común, sin embargo, no lo es tanto, ¿no? Cuando nosotros vemos las características físicas y químicas del agua, como que hay muchas cosas que te sorprenden, ¿no? Pero vaya, les digo, la tenemos así tan a diario que nos parece algo, pues así como que bastante, hasta medio X, ¿no? Entonces, bueno, el agua, bueno, ahí dice lo mismo que ya les dije hace un rato. Hay organismos que pueden estar constituidos hasta en un 95% por agua. Pensemos, por ejemplo, en una sandía o en las medusas de mar, o cualquier otro organismo así que sea excesivamente acuoso, una lombriz, por ejemplo, que incluso su sistema de locomoción se basa en el agua. Incluso se dice que la vida comenzó en el agua, ¿no? Es decir, la vida sin agua simplemente como que no es algo que no siquiera nos podamos imaginar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características físicas y químicas del agua que ustedes pueden identificar en este momento? ¿Es líquida? ¿Cómo, perdón? ¿Es incolora? Está en estado líquido. ¿Es insabora? Ok. ¿Qué es un disolvente universal? Tiene punto de fusión y punto de ebullición. Tiene tensión superficial. ¿Es moldeable? Ok. Ya mencionaron ahí varias. Entonces, vamos a ir viendo una por una, que por qué es, sí es cierto que no tiene olor ni sabor, ya nada más ahí cuando no tiene olor,
se dice que es inodora. ¿Sí? Inodoro quiere decir inolor. Y cuando decimos que no tiene sabor, se dice que es insípida. Y todo lo que mencionaron. A temperatura ambiental la solemos encontrar en un estado líquido, la mayoría del tiempo está en estado líquido, pero también puede estar en otros estados de agregación de la materia, como el sólido o el gaseoso, ¿sí? Entonces, para entender todas estas propiedades de decir por qué es una sustancia insípida, inodora, incolora, por qué suele presentarse en los diferentes estados de agregación de la materia, cosa que, por ejemplo, no todas las sustancias pueden hacer, hay que entender su naturaleza química, ¿sí? El agua va a estar formada por 2 átomos de hidrógeno unidos de manera covalente a un átomo de oxígeno, ¿sí? Entonces, su fórmula, pues es bastante sencilla, es H2O. Hablando de enlace covalente, ¿a qué se refiere con eso? ¿Qué es un enlace covalente? Yo, profe. ¿Sí? Es un enlace, una unión fuerte entre Ok. dos. Ajá. Y los dos ceden electrones. Así es una relación entre 2 elementos que forman una conexión muy estable, ¿sí? Eso es un enlace covalente. Y bueno, si nosotros vemos la estructura química del agua, está bien sencillita. Y una de las cosas que más como que causó curiosidad en su momento es de decir, ¿por qué el agua no se presenta como un gas, no? ¿Por qué? Porque el hecho de que una sustancia sea sólida, líquida o gaseosa, muchas veces depende de la forma en la que se unen sus átomos y del peso molecular. Por ejemplo, sustancias que son bastante pequeñas muchas veces se dispersan por el aire, como granitos de polen, cosas así, y se presentan en forma gaseosa. El agua, a pesar de que es una molécula muy pequeñita, pesa menos que el dióxido de carbono, por ejemplo, está en estado líquido, ¿sí? Entonces esas cosas así como que causaron curiosidad en su momento. Pero todo eso se debe a la forma en la que se agrupan unos átomos con otros, ¿no? Y unas moléculas con otras. Ahora, aunque nosotros cuando expresamos fórmulas desarrolladas, no sé si se acuerdan de sus clases de química de la secundaria o la prepa, fórmulas desarrolladas le llamamos a aquellas fórmulas en las que dibujamos los enlaces, todos los enlaces, y los solemos representar como que en formas lineales sobre el papel, ¿no? Esta sería la fórmula desarrollada del agua, HOH, ¿sí? Pero en la vida real, la molécula no tiene precisamente esa forma, sino que la vamos a ver más bien como si fuera una carita de Mickey Mouse, ¿sí? Entonces, la bolita roja es el átomo de oxígeno, las bolitas verdes son los hidrógenos, y vemos que tienen una orientación hacia un solo lado de la esfera, ¿sí? ¿Por qué ocurre esa orientación de esa manera? Bueno, hay que ver la estructura, sobre todo el oxígeno. Recordemos entonces, ahí tenemos las estructuras representadas como átomos de Bohr. ¿Alguien está levantando la mano? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Soy yo, maestra. No, no es pregunta, simplemente yo sabía que entre la representación real del agua, que es H2O, sí es así como la representa, pero también yo sabía que era así como un punto muy aclarado, que entre estos dos hay una cierta inclinación en un ángulo que la verdad no recuerdo si era 104 o 105 grados entre cada uno. Con permiso. Sí, sí, lo que mencionas es correcto. Pero nos vamos a ir un poquito despacio para ver de dónde sale esa inclinación. Bueno, entonces les digo otra vez. El átomo de hidrógeno nada más tiene un protón, un electrón, tiene una forma esférica y como que no hay mayor problema con entender cómo está constituido aquí el hidrógeno, ¿sí? En el caso del oxígeno es un poquito más complicado. Tiene 8 protones, 8 neutrones y tiene 2 orbitales, ¿sí? El primer orbital es esférico, no nos importa mucho porque está hasta adentro y no tiene interacción para formar enlaces, pero el de afuera sí. El átomo en el último orbital tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones de valencia. Y bueno, lo que va a ocurrir en este caso con el oxígeno es que los orbitales S y los orbitales P se van a fusionar, ¿sí? De manera que van a formar una estructura híbrida, ¿sí?
¿qué entendemos por híbrido? Es una combinación de dos especies diferentes, ¿sí? Entonces, en su último orbital de valencia, el oxígeno tiene orbitales de tipo S y orbitales de tipo P. Recordemos, los orbitales de tipo S son aquellos que tienen forma esférica y los orbitales de tipo P son aquellos que tienen forma como de dos globitos pegados, ¿sí? Entonces, cuando se fusionan, se fusiona un orbital S más 3 orbitales de tipo P y me da entonces una hibridación que se llama SP3, ¿sí? Y así como en el caso de la mula decimos, la mula resulta de la mezcla de dos especies. ¿Cuáles son? Caballo y burro. El caballo y el burro. Una yegua y un burro. Ok, de una yegua y un burro. Entonces, cuando sale la mula, pues la mula tiene características mezcladas de uno y otro. En el caso de los orbitales de tipo SP3, vamos a ver lo mismo. Se mezcla una esfera con una estructura como de dos globitos y se forma una estructura como de un pescadito. Y entonces, como mezclábamos un orbital S más 3 orbitales P, te da una estructura... Todavía tiene comida. A ver si se ve mi cámara, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí, profe. Ok, entonces dices, No. este es un orbital S que tiene forma esférica y este es un orbital P que tiene forma como de dos globitos amarrados, ¿sí? Cuando los conjunto me da una forma como de un pescadito, ¿sí? Pero un pescadito así medio gordito. En donde dices, esta parte es la que finalmente va a permitir que forme un enlace, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente es más largo en comparación con este, ¿sí? Ahora, les digo, imaginemos que este es como un pez globo, ¿sí? O sea, es gordito. Si nosotros amarramos 4, me va a dar exactamente la estructura como cuando tenemos 4 globos pegados. Y si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros pegamos 4 globos, me da una estructura más o menos tetraédrica, ¿sí? Un favor, porfa, cuando... A ver... Creo que ya. Ok, entonces les digo, cuando nosotros hacemos fiestas, es muy común que amarremos 4 globitos y si se dan cuenta, los vértices te queda uno arriba y otros 3 dispuestos así, por la parte de abajo, ¿no? Y ya pegas tu adorno para tu fiesta, ¿no? Más o menos así como se acomodan los globos, así se acomodan también estos orbitales para formar ya estructuras moleculares, ¿sí? Este es el oxígeno y vemos entonces que estos óvalos que vemos aquí son los globos que les digo. Y estos palitos amarillos son también los enlaces, con la diferencia de que estos globitos sí se enlazan a los átomos de hidrógeno, mientras que estos no. ¿Por qué no? Porque al momento en que se acomodan los electrones, recordemos, ¿cuántos electrones tenía el oxígeno en su último orbital de valencia? O sea, en su orbital de valencia. 6. 6. Entonces, los electrones, tiene 6. Los electrones muchas veces prefieren acomodarse por parejitas, ¿sí? Entonces, se acomodan aquí unos 2 y forman una parejita y se quedan así. Se acomodan otros 2 aquí y forman una parejita y se quedan así. Pero los otros 2 me quedan solitos y van a tratar de buscar sus parejitas por otro lado, ¿sí? Entonces, a pesar de que el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de valencia, su valencia real es de 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente se puede enlazar a 2 elementos, que en este caso son 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Pero entonces esa es la forma en la que se va a disponer, ¿sí? En la siguiente diapositiva se ve lo que decía su compañero, de que si nosotros medimos los ángulos entre un enlace y otro, es aproximadamente, él me decía, es que está entre 104 y 105, sí, exactamente, es 104.5, ¿sí? Pero pues ahí redondeado, lo podemos dejar en 105 grados,
así como pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un enlace y otro en la estructura del oxígeno? Aproximadamente 104 grados, ¿sí? Y vemos entonces, aquí recordemos, si decimos que en estos, donde están los pares de electrones libres, se están acomodando los electrones, la carga del electrón es negativa. Quiere decir que yo tengo una carga negativa aquí y aquí, en las partes azules. Y donde está el oxígeno pegado al hidrógeno, se da una carga positiva, ¿sí? Entonces, de alguna manera mi molécula de agua como que me queda dividida en dos partes, ¿no? Una que tiene una carga parcialmente negativa y otra que tiene una carga parcialmente positiva, ¿sí? Este simbolito que parece así como un 8 incompleto es una letra griega, la letra delta, y lo que nos quiere decir aquí es que son cargas, pero son cargas parciales, ¿no? Para diferenciarlas de las cargas totales que son propias de los iones, ¿no? Como por ejemplo dices, tengo el ion sodio que tiene una carga positiva y tengo el ion cloro que tiene una carga negativa, son cargas netas, pero aquí se dice que son cargas parciales porque en general cuando tú dices cuál es la carga de la molécula de agua, es una molécula neutra, ¿no? ¿Por qué? Porque sumas cargas negativas, tengo dos cargas negativas, dos cargas positivas y se neutralizan una con otra, ¿sí? A pesar de que el agua es una molécula neutra, decimos que es una molécula polar, ¿no? ¿Y por qué polar? Porque es como las pilas, ¿no? Les digo, si tú checas las pilas, las AA o las AAA, tienen una cara que es positiva y otra cara que es negativa. Entonces, aquí va a pasar exactamente lo mismo. Y esto es indispensable para entender varias de sus propiedades moleculares y sobre todo propiedades que son necesarias incluso para la vida, ¿sí? Una de esas es la característica que tiene el agua de formar puentes de hidrógeno, ¿sí? En el agua, bueno, los puentes de hidrógeno se forman entre las cargas parciales de las diferentes moléculas de agua, ¿sí? Aquí tenemos una molécula de agua. Vemos que el oxígeno, donde está el oxígeno, ya sabemos que ahí están sus cargas parciales negativas, porque aquí tiene los pares de electrones libres, que no siempre se los dibujan. Y de este lado, donde están los hidrógenos, tiene sus cargas parciales positivas, ¿sí? Ahora, cuando esta molécula se acerca con otra molécula de agua, el oxígeno se acerca a la parte positiva de otra molécula de agua. Entonces, para entender cómo se dan estas relaciones de interacciones atómicas y moleculares, siempre se pueden hacer así comparaciones con las relaciones de pareja. Entonces les digo, el oxígeno tiene una relación estable con estos dos hidrógenos, como que ahí hay una relación covalente para toda la vida, eso difícilmente se puede llegar a romper, pero el oxígeno es así medio perverso, ¿no? Entonces, en un momento dado sí se puede llegar a relacionar por ahí, aunque sea de manera esporádica, con otras hidrógenos ahí, y dices, bueno, establecen una relación, pero es una relación débil, después se aburre, y como quiera, sigue teniendo aquí sus hidrógenos, ¿no? Quiere decir que este enlace en un momento dado se puede llegar a romper, este enlace formado por puntitos azules, y se puede unir con otro hidrógeno. A lo mejor dice, bueno, ya me aburrí de esta, ahora voy a interactuar con aquella, ¿no? Y luego dice, ya me aburrí de esta, ahora voy a interactuar con esta otra. Y así todo el tiempo están como que se están formando, se están rompiendo y así, ¿no? Y lo mismo pasa para todas las moléculas de agua que tenemos aquí. Entonces, imagínense, si nosotros tenemos un recipiente con agua, ¿cuántas moléculas de agua no tenemos ahí, ¿no? Y todas estas moléculas de agua están interactuando unas con otras, así como si jugáramos nosotros a tomarnos de las manos y soltarnos, así. Entonces, siempre están las moléculas interactuando y eso es precisamente lo que permite que el agua se conserve en un estado líquido durante mucho tiempo, ¿no? Cosa que con otros elementos no ocurre, porque como no pueden formar muchos puentes de hidrógeno, se volatilizan, o sea, se dispersan con el aire con mayor facilidad, ¿no? Entonces, bueno, aunque el puente de hidrógeno en sí es un enlace más débil que un enlace covalente o incluso que un enlace iónico, ya cuando sumas toda la cantidad de puentes de hidrógeno que se pueden llegar a formar por la gran cantidad de moléculas de agua que tenemos, pues eso es lo que le da fortaleza, ¿no? Dices, la unión hace la fuerza. Y vemos que los puentes de hidrógeno no nada más se dan entre moléculas de agua con otras moléculas de agua, sino que también ocurren con otras moléculas que tengan propiedades similares. La molécula que tengo aquí abajo es amoníaco, NH3, o sea, es un nitrógeno con 3 hidrógenos. Y el nitrógeno tiene propiedades un poquito parecidas a las del oxígeno, en el sentido de que también tiene
pares de electrones libres. El nitrógeno nada más tiene un par de electrones libres, pero eso es suficiente para que pueda interactuar con los hidrógenos de esta molécula de agua. ¿Sí? Entonces, igual puede formar un puente de hidrógeno y a su vez los hidrógenos que tenemos aquí pueden interactuar con el oxígeno de otras moléculas de agua. Y entonces les digo, siempre que tengamos oxígenos o nitrógenos en una molécula, pueden formarse ahí puentes de hidrógeno. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, ninguna, todo claro. Maestra, sí tengo una pregunta. Sí. En el caso de la molécula, estaba usted diciendo que se considera una parte seminegativa y semipositiva. ¿Por qué es semi? ¿Por qué no es que una parte sea positiva y otra negativa? Porque decimos que una carga es total cuando acepta o dona un electrón, ¿sí? Los electrones, como están en la última capa de valencia de la molécula, ya le quedan como que muy lejanos. Entonces, es como nuestro sistema solar. Es que incluso la órbita de Plutón ya está así como que muy retirada, su órbita también ya está muy, como que ya está muy fuera de nosotros, bueno, al menos de nuestro sistema solar, ¿no? Plutón en cualquier momento se nos va, porque está bien lejos, ¿no? Entonces, así también aquí, como se pudiera ver en una estructura de átomo de Bohr, los electrones que están en la última capa, en un momento dado se pueden ir con facilidad. Cuando se van, entonces sí tienes una carga total. Por ejemplo, en el átomo de sodio, cuando pierde un electrón, queda con una carga total positiva. En el caso del cloro pasa lo contrario. El cloro es muy electronegativo y si ve un electroncito que por ahí anda solito, le dice, vente conmigo, yo te acepto, ¿no? Y lo jala. Y al momento en que lo jala, queda con una carga total negativa, por aquello de que el electrón tiene carga negativa, ¿sí? En el caso del agua, por el contrario, no hay electrones que se vayan o que se ganen en la molécula, sino que simplemente tienden a acomodarse más de un lado que de otro, ¿sí? Entonces, como les decía, como tenemos una mayor cantidad de electrones de este lado que aquí, se puede decir que mi molécula me queda cargada parcialmente negativa y parcialmente positiva. Pero ya en suma, cuando tú ves tu molécula de agua así neto, dices, bueno, cargas positivas y cargas negativas se suman y me da un valor de 0, ¿sí? Como si dijeras aquí -2 y +2, te da 0. Y por eso se dice que la molécula es neutra, pero con cargas parciales positivas y negativas. Gracias. Ok. Ahora, el agua también puede interactuar con otros elementos. Ahí tenemos el sodio que les mencionaba, ¿no? Aquí el sodio está en una forma ionizada. Quiere decir que ya es un sodio que perdió su electrón y me queda como sodio con carga positiva, ¿sí? Cuando nosotros disolvemos, por ejemplo, el cloruro de sodio, les decía, por una parte se separa el ion sodio, por otra parte se separa el ion cloro, y noten que las moléculas de oxígeno tienden a rodear al sodio, y no o sea, no, el hidrógeno aquí como que trata de alejarse, ¿no? ¿Por qué? Porque el oxígeno dice, bueno, yo soy negativo, el sodio es positivo, y los polos opuestos se atraen, ¿no? Entonces, se orientan de esta manera. Eso permite que el agua sea un disolvente muy bueno de estructuras iónicas, como en este caso como el ion sodio, o como se ve aquí, con el ion cloro, ¿sí? Entonces, este es un granito de sal. Recordemos que la sal de cocina, su fórmula química es cloruro de sodio. Las bolitas verdes representan el cloro, las bolitas blancas representan